El objetivo de esta práctica introductoria no es otro que conocer el sistema operativo de Cisco iOS. ¿Vale? Para ello vamos a utilizar el software de simulación Cisco Packet Tracer, que es un software que es gratuito, pero no es un software de código abierto. Entonces vamos a comenzar a conocer el sistema operativo de Cisco, el Cisco iOS, utilizando un mecanismo fuera de banda tal y como se explicó en el vídeo anterior. Lo primero que vamos a hacer es ir a utilizar un enrutador. Como veis, el mecanismo para poder utilizar el enrutador es básicamente tomarlo de esta paleta y arrastrarlo, ¿vale? Perfecto. Cuando accedemos al enrutador, podemos verificar que tiene un espacio, un área para poder llevar a cabo una vista física del dispositivo. Y como vemos, si accedemos a Zoom, podemos observar que el dispositivo, digamos, de derecha a izquierda, contiene la parte de la fuente de alimentación, el LED de encendido y apagado, evidentemente, con el correspondiente botón de encendido y apagado. Y aquí hay un conjunto de puertos que son fundamentales. Particularmente el puerto que nosotros vamos a utilizar para realizar la conexión fuera de banda es el puerto de consola, como ya fue anteriormente mencionado, ¿vale? Hay un detalle muy importante y es que todos los dispositivos de Cisco en este software de simulación concretamente contienen una interfaz, una ventana básicamente para poder acceder a la interfaz de usuario, el Command Line Interface. Sin embargo, evidentemente esto, digamos, sería el equivalente a conectar una pantalla, a conectar un monitor a el dispositivo. Por consiguiente, si nos damos cuenta que desde el punto de vista físico ese dispositivo no contiene un puerto de salida de vídeo tipo VGA, tipo HDMI, entonces estamos hablando de que esto es un procedimiento que forma parte de la simulación. Es decir, en la vida real, en la práctica, en la realidad, este mecanismo no lo tenemos y por lo tanto tendremos que utilizar el mecanismo en banda o el mecanismo fuera de banda anteriormente explicados. Sin embargo, por la facilidad que esto ofrece para las configuraciones de los dispositivos que estaremos realizando en clase, va a ser mucho más útil por un tema de tiempo, evidentemente, de optimización de tiempo, utilizar la interfaz que nos proporciona el dispositivo. Sin embargo, en la clase de hoy es muy importante que conceptualmente entendamos desde el punto de vista práctico lo que en la clase anterior fue explicado desde el punto de vista teórico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cerrar esta terminal y a continuación vamos a proceder a buscar un dispositivo terminal que nos permita conectarnos a este dispositivo intermedio. Vale, entonces tenemos el portátil y tenemos el enrutador, y por consiguiente, dado que no tenemos una red a la cual el router esté conectado, ni el portátil tampoco, y queremos realizar la gestión de ese dispositivo, o al menos más que la gestión, digamos que el objetivo final sería hacer la gestión, pero bueno, en este caso vamos simplemente a realizar una exploración del dispositivo, pues utilizamos un cable de consola, ¿vale? Entonces nos vamos al enrutador y como veis aquí están los puertos que anteriormente fueron vistos cuando realizamos el acceso a la vista física. Entonces tenemos un conjunto de 4 puertos disponibles, 2 de ellos que están habilitados para la conexión en bandas y para la conexión de red de toda la vida, y entonces tenemos estos 2 puertos, el auxiliar y el de consola, dedicados a la gestión. Nosotros, como ya hemos comentado, vamos a utilizar el de consola. Ya
ese cable está conectado y por lo tanto queda ahora la conexión al portátil. Como ya fue mencionado también, la conexión al portátil la vamos a realizar a través de una conexión de RS232. Vale, entonces ya tenemos los dos dispositivos interconectados. Entonces vamos a abrir el portátil, ¿vale? Como veis, el portátil está encendido. Nos vamos a ir a donde está en el conjunto de aplicaciones y vamos a utilizar las configuraciones por defecto, ¿vale? Es decir, que en términos de bits por segundo, por ejemplo, es el 9600, el conjunto de bits de datos que son enviados, la presencia o no, en este caso no de paridad, el número de bits bits de parada y la activación o no del control de flujo, que en este caso es no. Vale, entonces esta conexión por defecto nos permite llegar y acceder y observar la misma, digamos, información que vimos cuando se accedía a través de la interfaz de simulación que tenía el router. Vale, entonces en este caso ya tenemos acceso al dispositivo. Le vamos a decir que no vamos a entrar a una configuración, sino que nosotros proporcionaremos esa configuración, y como primer punto debe notarse que tenemos ahora acceso a una terminal, ¿vale? Ya tenemos la capacidad, estamos en el Line Console 0 y tenemos la capacidad de acceder al dispositivo, ¿vale? Entonces, como bien nos dice ahí, presionamos el Enter y lo primero que podemos visualizar es el nombre del dispositivo, el nombre que actualmente tiene el dispositivo, que en este caso es router, y luego tenemos un símbolo que nos va a indicar el modo en el que estamos trabajando. El modo de inicio, el modo cuando inicia el dispositivo después que accedemos a la interfaz para poder gestionar el dispositivo, pues ese modo se conoce como User Exec Mode, o lo que es lo mismo, modo de ejecución de usuario. Perfecto. Entonces, una vez que estamos en el modo de ejecución de usuario, pues entonces tenemos la capacidad de comenzar a ejecutar comandos. ¿Qué comandos podemos ejecutar? ¿Cómo podemos conocer los comandos que tenemos asociados al modo de ejecución de usuario? Perfecto. Utilizamos el símbolo de interrogación y aquí vemos que tenemos un conjunto de comandos que podemos utilizar, ¿vale? Entonces, intentemos transicionar de un modo de ejecución de usuario a un modo privilegiado para poder explorar los comandos que tenemos asociados a ese modo. Perfecto. Entonces, para ello, el comando útil en este caso es el comando enable. Sin embargo, vamos a intentar varios recursos acá. Entonces, lo primero, vamos a utilizar el tabulador. Vale, si utilizamos el tabulador en la medida de lo posible va a autocompletar. ¿Por qué digo en la medida de lo posible? Porque lo va a hacer sí y solo sí con las letras que yo estoy agregando. No hay ningún otro comando que las incluya, ¿vale? En un rato vamos a ver lo que pasa con el comando de disable. Entonces, otra segunda opción, ¿vale? Otra segunda opción sería básicamente, vale, estamos en el enable, ahora vamos a regresar, ¿vale? Una segunda opción podría ser no voy a presionar el tabulador, sino que voy a utilizar el símbolo de interrogación, ¿vale? Y ahí me descubriría el comando, o los comandos que tengo que comienzan con N, ¿vale? Y luego hay una tercera opción que es la abreviación o la abreviatura. Por ejemplo, EN me permite acceder a el modo de exec privilegiado, también conocido como enable. ¿Vale? Muy bien. Pero si yo sé que existe enable, pues también veo de esta utilización que he hecho acá que también existe disable. Pues voy a intentar entonces hacer DI para regresar al modo exec privilegiado. ¿Vale? Pues entonces si utilizo DI, tengo que el comando no ha podido ser autocompletado a pesar de utilizar dos
de las dos primeras letras del comando. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues la respuesta simple es que D, si utilizamos el tabulador, vamos a ver que no funciona. Vamos a utilizar entonces el símbolo de interrogación y vemos la respuesta a por qué cuando utilizamos D e intentamos acceder no nos permite hacer. La respuesta es que hay varios comandos que comienzan con D. ¿Vale? Por lo tanto, aquí la siguiente opción es seguir. Y ahora tengo dos opciones. O presiono el tabulador o simplemente utilizo el comando con estas cuatro primeras letras, las cuales significa que no hay ningún otro comando que no sea el disable que las contenga, y por lo tanto ya es posible utilizar esta abreviatura. ¿Vale? Perfecto. Ahora, si estamos en el punto donde utilizamos el comando enable, ¿vale?, y queremos regresar además del comando disable, podríamos utilizar, por ejemplo, el comando exit. Pero ¿qué pasa con el comando exit? Que realmente, como veis, no solamente me está llevando al modo anterior, sino que me está sacando de la terminal. Es decir, realmente el exit es prácticamente un salto de 2 pasos atrás. Ahora, vamos a intentar comprobar si hay algún otro mecanismo para ir y regresar, pero en vez de 2 pasos, solamente uno. Perfecto. Vamos a entrar al modo Excel privilegiado y ahora vamos a intentar acceder a un nuevo modo. Este modo, que también se le conoce como Configure Terminal, le vamos a llamar Global Configuration Mode, es decir, modo de configuración global. Antes de entrar al modo de configuración global, por favor, dése cuenta que ya ahora el número de comandos que existen se ha ampliado con respecto al modo de ejecución de usuario. Veis, si vamos con el intro, podemos ir descubriendo otros, y si vamos con el espacio, nos descubre el resto de comandos que podemos utilizar. Perfecto, ahora ya tenemos un mayor bagaje de comandos y vamos a entrar entonces en el modo de configuración global. Configure Terminal. Aquí evidentemente no funciona el tabulador, pero también, mire, ¿vale? Ahora mire cómo cambia. También nos hubiese utilizado nos hubiese servido la combinación config t, por ejemplo. Eso hubiese sido el comando también que hubiese podido ser aceptado. Entonces, ahora estamos en un punto donde queremos probar comandos que nos permiten ir atrás, ¿vale? Ir atrás. Entonces, antes de eso, pues aquí tenemos entonces el número de comandos ya en el modo de configuración global, que sí es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. ¿Vale? Pues ahora vamos a intentar dar un paso atrás, ¿vale? Un paso atrás, no 2. Pues entonces vamos a utilizar el comando end. Ese comando lo veis aquí, ¿vale? Y vamos a salir de este modo de configuración. Comparemos que la descripción aparentemente es la misma, pero ¿a dónde nos ha llevado el comando end? Pues justo nos ha llevado al modo Excel privilegiado, es decir, un paso anterior. Pues entremos ahora. Como veis, estoy en el modo global, con el modo de configuración global, y ahora vamos a intentar utilizar el exit. Pues el exit en este momento también nos está llevando un paso hacia atrás, ¿vale? Nos está llevando un paso hacia atrás. Por lo tanto, en este caso, como estáis viendo, el modo, el exit y el end los podemos utilizar para la misma de la misma manera, ¿vale? Vamos a seguir viendo, luego los vamos a utilizar y vamos a poder ver la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Por ejemplo,
si quisiéramos poder utilizar el end y ver la diferencia con respecto al exit. Vamos a entrar al modo exec privilegiado y desde el modo exec privilegiado vamos a acceder al modo de configuración global. Una vez en el modo de configuración global, intentemos acceder a uno de estos comandos. Por ejemplo, si quisiera acceder a una de las interfaces, ¿vale? Yo le voy a decir a él interface FA Ethernet 01. Estoy dentro de la interfase. Como veis, ahora hemos ido a un nuevo modo y este modo es conocido, por ejemplo, como Interface Configuration Mode o modo de configuración de interfaces, ¿vale? Y ahora vamos a intentar utilizar end y exit. Pues ahora utilicemos end. Ups, como veis, ahora end, ¿qué es lo que está haciendo? Pues nos está dando un salto desde el modo en cuestión, que en este caso era el Interface Configuration Mode, y nos está llevando ¿hacia dónde? Hacia el modo exec privilegiado. ¿Vale? Pues este nos está dando dos saltos. Ok, pues intentemos entonces regresar a ese mismo punto, configure terminal, ¿vale? Y una vez que estamos aquí, vamos a decirle interface ETH 01. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estoy intentando utilizar una interfaz incorrecta porque le tengo que decir fast Ethernet. Uy, ahora puedo. ¿Veis? En el intento anterior utilicé fast Ethernet y ahora estoy utilizando una abreviatura, ¿vale? Ahora, si anteriormente utilicé el comando end y me llevó al modo exec privilegiado directamente, pues ahora vamos a utilizar el exit a ver qué pasa. Pues el exit sigue funcionando de la misma manera. ¿Cuál es? Nos da un salto atrás. Un salto atrás. Si lo utilizamos ahora, ahí está. Al modo exec privilegiado. Y un salto atrás nos saca de la consola, pero la podemos recuperar y accedemos directamente al modo de ejecución de usuario. Perfecto. Una vez aclarado la diferencia entre end y exit, pues entonces ahora podemos atacar una nueva funcionalidad. Vale. Como ya habíamos mostrado hace un momento, vamos a ver el potencial, por ejemplo, de el descubrimiento de comandos. Con el enable no tenemos ningún tipo de problema, pero hay un comando de mucha utilidad que es el comando show. Show es un comando que permite ver muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, logs o información de archivos de configuración que existen en el dispositivo. Si yo quiero saber qué comandos tiene el show asociado, puedo ver que hay un conjunto bastante amplio de comandos que yo puedo utilizar o puedo asociar al comando show. Por ejemplo, si quiero saber la configuración actual que tiene el dispositivo en RAM, yo, por ejemplo, es interesante poder observar que tiene un comando como startup config, ¿vale? O que tiene el comando running config. Estos dos elementos, uno me verifica qué es lo que hay en la RAM no volátil y el otro me verifica qué es lo que hay en la RAM. ¿Vale? Entonces, veamos qué es lo que hay dentro de el running config. Pues aquí tenemos toda la configuración que tiene precargada por defecto el dispositivo. ¿Vale? Sin embargo, si quisiéramos ver lo que tiene cargado en la RAM no volátil, vemos que en este momento no tenemos información cargada. Por lo tanto, si nosotros hacemos una modificación,
va a ser de mucho interés si nosotros hacemos una modificación en RAM, por ejemplo, agregando nueva información, una nueva configuración que modifique la que actualmente se tiene, pues algo muy interesante va a ser la realización de una copia de seguridad de esa configuración para que al momento de que el dispositivo, por ejemplo, sea reiniciado, esa configuración no se pierda y al momento de encendido de ese dispositivo, una vez reiniciado, se cargue. Por lo tanto, esa configuración debe ser guardada en un espacio de almacenamiento que no sea volátil, es decir, un espacio de almacenamiento no volátil. Perfecto. Entonces, ya conocemos un poco más acerca de el sistema operativo y ahora vamos a conocer un par de shortcuts que pueden ser de interés. Por ejemplo, si nosotros hemos escrito algo mal y queremos regresar, pues la tecla backspace nos permite regresar hacia los caracteres previos. De la misma manera, con las flechas, con los arrows que nos permiten desplazarnos a la izquierda y a la derecha, nos podemos evidentemente desplazar. ¿Vale? Si utilizamos la combinación de teclas Control A, como veis, nos vamos a desplazar al inicio de la línea, ¿vale? Y si utilizamos la tecla la combinación de tecla, el shortcut Control U, vamos a ver, nos paramos al final y utilizamos la combinación de teclas Control U, pues eso nos va a permitir, es un shortcut para realizar el borrado de la línea entera. Vale, finalmente podemos ver también cómo el uso de las teclas hacia arriba o hacia abajo nos va a poder permitir desplazarnos en dirección y obtener el comando previamente entrado siempre y cuando esté en el modo o ese comando haya sido introducido en ese modo específico, ¿vale? Y veamos si podemos encontrar alguna otra cuestión. Por ejemplo, algo que podría ser de mucho interés, por ejemplo, es si quisiéramos específicamente dentro del comando show running de begin, vale, podemos seguir completando fast Ethernet 0 0 y nos muestra la configuración asociado a fast Ethernet. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tenemos un elemento de el running config almacenado en la RAM que comienza con fast Ethernet 00, ¿vale? Perfecto. Es decir, nos va a mostrar desde ese punto hacia abajo. Pero ¿qué pasa si en vez de volvemos a utilizar el PI y ahora le decimos que incluya el fast Ethernet 01, ¿vale? 00, y como veis únicamente nos encuentra la línea donde se incluye esa pieza de comando, ¿vale? Ahora vamos a intentar obtener toda la información con excepción de la palabra de la interfase fast Ethernet 00. Por lo tanto, nos estaría dando la información excluyendo las líneas asociadas a la interfaz fast Ethernet 00, pero sí nos devuelve la de fast Ethernet 01. Es un nuevo tipo de filtrado. Y por lo tanto,
pudiéramos, además de estos de estas opciones, de estos widgets que estamos utilizando, podemos también utilizar el de section. ¿Ok? Pues entonces ahora con section nos aparecen concretamente los elementos donde se utilizan la palabra interface. Tenemos en este caso dos secciones, bueno, tres secciones, incluyendo la de VLAN, que es de interés, ¿vale? Un detalle más que no deja de ser interesante: si utilizáramos show running config y en vez de utilizar el espacio utilizáramos en este punto control C, pues lo que haríamos sería romper, hacer un breakout de el comando de salida de turno, ¿vale? Y retornar al command prompt. Por último, para terminar, hay un comando que es muy interesante para los procedimientos de realización de troubleshooting o intento de solución de problema, que es el comando de debugging. El comando de debug es un comando muy útil para, evidentemente, debuguear las conexiones. Y aquí podemos ver el conjunto de, digamos, elementos que se pueden asociar o que uno puede debuguear en el caso de este enrutador, el 1841. Si nosotros le decimos acá IP, ahora, como veis, aparecen otro nuevo conjunto de protocolos, como podría ser, por ejemplo, OSPF. OSPF, aquí podemos, por ejemplo, verificar adyacencia. Y ya lo único que nos queda es la posibilidad de utilizar un retorno de carro, o por lo que es lo mismo, un intro, ¿vale? Y como veis, la adyacencia está activada. ¿Por qué no va a aparecer aquí ningún logs? Por la sencilla razón de que, como veis, el dispositivo no está conectado a ninguna red, ¿vale? Y hasta aquí la introducción al sistema operativo Cisco iOS.